Ahora, dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta es, ¿la iglesia ha alcanzado la estatura del varón perfecto? La pregunta que hay que hacerse. Mira lo claro que está el contexto. Mira lo claro que está el contexto. Lo claro que está. La pregunta que uno se hace es, ¿acaso la iglesia en sentido general alcanzó esa estatura del varón perfecto? No, ¿Acaso alcanzó esa medida? Entonces, si no la ha alcanzado, los dones ministeriales siguen siendo importantes, porque si quitamos a los apóstoles, hay que quitar a los pastores. Si quitamos a los profetas, hay que quitar también a los evangelistas. Si quitamos a los profetas, hay que quitar también a los maestros, porque los cinco ministerios están en el mismo listado, están en el mismo contexto. No hay forma de tú alterar ese texto, no hay manera de tú alterar ese texto. Entonces, es importante que entendamos que todos pueden tener un don ministerial o un don espiritual. Todos pueden tener uno de estos dones, porque estos dones son para todos los creyentes en virtud a lo que Cristo logró a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Su obra fue perfecta y Él le dio dones a los hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros podemos ser favorecidos con estos dones espirituales de parte de Dios. No existe omisión de la distribución de sus dones. No todos reciben el mismo, pero en todos existe el imperativo de buscar por lo menos uno. Todos tenemos el derecho legal ante los ojos de Dios de procurar uno de estos dones. Aunque quizás usted no tenga todos los dones, pero puede procurar uno, dos, tres de esos dones espirituales y también puede procurar uno de estos dones ministeriales y hasta dos en combinación. Por ejemplo, yo fluyo como profeta de vez en cuando, Dios me usa. Fluyo también muchas veces como apóstol porque estoy equipando a los líderes de la iglesia, estoy equipando al ministerio, a la gente de ministerio. Eso es lo que hace el apóstol, que equipa, forma ministros competentes de un nuevo pacto para que den por gracia lo que por gracia han recibido. Fluyo en el don magisterial, o sea que no hay límites, porque esa obra Jesús la logró a favor de nosotros en la cruz del Calvario y dice que él subió y el mismo que subió es el mismo que descendió y el que lo llena todo y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Ves? Él mismo fue que constituyó, no fue el hombre, fue él mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si decimos que los apóstoles no son para este tiempo, estamos contradiciendo lo que ya Cristo constituyó. ¿Te das cuenta? Estamos violando lo que Cristo hizo. Estamos tratando de levantarnos en contra de la obra que Cristo ya realizó a favor de nosotros. Por eso no podemos descartar ninguno de estos dones ministeriales. Ahora, ¿por qué viene la discusión en las redes sociales? Es porque algunas personas han abusado de esos dones ministeriales, pero una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que alguien se haya manejado mal en su ministerio, se haya manejado de forma deshonesta, se haya aprovechado de la gracia y el don que Dios le ha dado, no significa que esos dones no existan. Esa persona se ha manejado de manera incorrecta. Ahora, eso no me da derecho a mí a eliminar uno de esos dones ministeriales. No me da ese derecho. No me da ese derecho a eliminar uno de esos dones. Qué bueno que vino la luz, Alexander. Llegó la luz. Qué felicidad. Qué bien me siento que llegó la luz. Aleluya. sí, la suya y la mía están conectadas porque ahora mismo llegó la mía. Ah, llegó la luz. Me pueden ver ya ahí en pantalla, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno que llegó la luz porque así ahora yo puedo fluir un poquito más despacio
Gloria a Dios, y puedo explicarle bien el tema de los dones espirituales y de los dones ministeriales, porque hay gente y concilio, y hablo de manera responsable. Esto lo digo con todo el amor del mundo. Hay concilios que se han dado la tarea de descartar uno de estos dones ministeriales, de descartarlo, porque alguien dentro del concilio se manejó muy mal, dividió la iglesia, levantó su propio imperio, se enriqueció con esos dones y ya por eso ellos dicen, ya no hay apóstol, porque los apóstoles, lo que se dicen ser apóstol ahora, lo que andan es apropiándose de las iglesias, lo que andan es ahora apropiándose de las finanzas de los hermanos, lo que andan es ahora tomando dominio de la iglesia del Señor y por eso no hay apóstoles. Y se van por esa línea, pero no es lo que la palabra dice. Fue Cristo mismo que constituyó a unos apóstoles y menciona de primero el ministerio apostólico. De primero lo menciona. Constituyó a unos apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros, dando a entender que de esos 5 ministerios, el más poderoso y el principal ministerio es el apostólico. Y es lo que le duele a muchos pastores, que no entienden lo apostólico y creen como que esto es una lucha de intereses, o es una lucha política, o es una lucha de poder. Todos los ministerios son importantísimos, los 5 ministerios son importantísimos y no hay un ministerio más grande que otro. Ahora bien, en cuanto a autoridad, en cuanto a autoridad delegada, el ministerio apostólico es el que más responsabilidad tiene. Es el que más responsabilidad tiene. Si no, pregúntaselo al apóstol Pablo cuando tú llegues al cielo. Porque allá en el cielo nos vamos a encontrar con apóstoles, nos vamos a encontrar con profetas, también nos vamos a encontrar con evangelistas, también nos vamos a encontrar con pastores y también nos vamos a encontrar con maestros. Nos vamos a encontrar con todos esos ministerios. Entonces, el apostolado es un ministerio poderoso. Cuando usted fluye en esa unción apostólica y hace la tarea que tiene que hacer como apóstol, las cosas son completamente distintas, las cosas son completamente diferentes. Entonces, yo quiero que usted entienda eso. Alexander levantó la mano hace un momento. No, no, pastor, fue por equivocación, discúlpame. Pero si aprovecho, puedo hacer una pregunta. ¿Es posible que un cristiano nacido de nuevo no fluya en ninguno de estos 5 ministerios y aún ser salvo? Bueno, Sí, no, porque no eso no tiene aparece que ver nada. nada con salvación. Eh, No, no, ¿verdad? Eso la salvación es un bien tema puede ser. aparte. No es Eso nada obligatorio. tiene que ver con salvación. Hay personas que se han salvado, que han cumplido el propósito y no tuvieron ninguno de los 5 ministerios. Porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos estamos llamados a predicar la palabra, a ser discípulos, pero eso no significa que usted tenga uno de estos 5 ministerios. Hay personas que duran años en una iglesia sirviendo, porque Dios la llamó a servir en alguna área, y no tienen estos ministerios, estos 5 ministerios, ninguno de los 5 ministerios. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Amén. Vamos a definir los dones espirituales. Vamos a definir esta parte bastante interesante, bastante importante, que nosotros la entendamos. Definición de los dones espirituales, que son 9, acuérdense, son 9 dones, y vamos a definirlo. Número 1, vamos a definir el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando una persona está fluyendo en lo sobrenatural de Dios, en los dones de revelación, y Dios la usa con el don de palabra de sabiduría, cuando comienza a fluir esa persona bajo esa unción, Dios le muestra a esa persona que está en ese momento fluyendo en ese don, Dios le muestra lo que va a pasar en el futuro inmediato.
¿Te das cuenta? Dios le muestra, porque ese don es un don de revelación que normalmente abarca personas, lugares y cosas y siempre apunta hacia el futuro. Nunca Dios le revela el pasado ni el presente, sino que Dios le revela el futuro, porque ese es el don de palabra de sabiduría, contrario al don de palabra de ciencia, que cuando tú comienzas a fluir en el don de palabra de ciencia, el Señor te revela cosas del pasado de la persona, cosas del presente, pero nunca te revela cosas del futuro. Si Dios te revela cosas del pasado, del presente y del futuro, entonces hubo una combinación de dos dones de revelación, que es el don de palabra de sabiduría en combinación con el don de palabra de ciencia. Porque el don de palabra de ciencia se define de la siguiente manera. Segunda definición, don de palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso envuelve personas, lugares y cosas. Acuérdense que Ananías estaba orando y Ananías no tenía ninguno de esos dones ministeriales, era un simple hermano que estaba orando en el templo y Dios le reveló la calle específica y la casa donde se encontraba Saulo de Tarso. Después que tuvo un encuentro con el Señor, Saulo de Tarso quedó ciego y tenía 3 días en ayuno, sin comer ni beber absolutamente nada. Y de repente el Señor trata con Ananías y le dice: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y allí te va a encontrar con un hombre llamado Saulo. Tú vas a orar por ese hombre, lo va a ungir con aceite y le va a declarar las siguientes palabras. Ahí fluyó el don de palabra de ciencia, pero también fluyó en combinación el don de palabra de sabiduría, porque Dios le reveló a Ananías la dirección donde se encontraba Saulo y también le reveló lo que iba a pasar con él en el futuro. Porque Ananías le dice a, a Saulo que el Señor le iba a enseñar a él lo que era padecer por su causa. ¿Cómo sucedió? Porque el apóstol Pablo comenzó, ¿verdad?, a ser perseguido. De perseguidor se convirtió en ser perseguido, porque Saulo de Tarso se convierte luego en el apóstol Pablo y todo lo que Ananías le dijo por palabra de sabiduría, con ese don de palabra de sabiduría, todo eso se cumplió. Se cumplió porque sucedió tal y como Ananías lo vio en esa revelación. ¿Te das cuenta? Ese es el don de palabra de sabiduría en combinación con el don de palabra de ciencia. Y hay muchos ejemplos bíblicos de ambos dones en plena manifestación. También está el don de fe, que es un don que hace algo. Aquellos que poseen el don de fe creen a Dios de tal manera que Él honra su palabra como la suya propia y Él milagrosamente la lleva a suceder. ¿Cómo opera este don? Por ejemplo, este es un don tan fuerte que Dios mismo honra la palabra que tú desatas. Mira lo fuerte que es este don. Que aunque Dios no te haya dicho algo, tú te mueves con una fe sobrenatural y Dios se encarga de honrar esa fe. Porque es una fe sobrenatural, no es una fe normal. No es la fe que normalmente el creyente tiene. Eso es una fe completamente distinta porque es un don, ¿ves? Es un don que se manifiesta en un momento determinado que es capaz de mover cualquier montaña. Ese es el don de fe.